Damas y caballeros, muy buenas noches. Le habla Jonathan Aníbal Ayala Chala, actualmente director de la Academia Indoamericana de Debate, y en esta ocasión vengo a hablarles en representación también de Educamats, que es aliado estratégico de la Academia Indoamericana de Debate. Y en unos minutos vamos a iniciar con la charla y la ponencia de Alcide Facundo Silva sobre oratoria para los profesionales del hoy. En un Estaremos iniciando exactamente a las 7:05. Compartan y difundan esta transmisión en vivo para que lleguen a muchas más personas y podamos tener el conocimiento y toda la experiencia que Facundo ha ido recabando a través de los años en lo que se ha dedicado a la oratoria, a la argumentación y al debate. Nos vemos en 4 minutos. Compartan, difundan, denle like, porque esta es una charla imperdible donde van a aprender demasiado con un gran ponente, campeón nacional, Edora. En unos minutos daré todo su CV y todo lo que ha conseguido en esos años. Hoy, Facundo, en 2 minutos te mando solicitud para que actives tu audio y puedas encender tu cámara para poder ya iniciar la transmisión. Ya te envié solicitud para si es que deseas tal vez dar, pueda estar ya. No, en unos minutos iniciamos la charla donde voy a darte una pequeña presentación y continuamos con tu gran ponencia. Buenas noches, Indira. Un gusto. Estoy enviando, damas y caballeros, el link a la caja del Zoom, caja de chat del Zoom, para que puedan compartir y difundir esta gran ponencia con el maestro Facundo. Gordo. Muy bien, en un minuto iniciamos. Buenas noches, mire. Fuerte abrazo. Saluda a la distancia. Nos habla desde Venezuela. Sería interesante que la mayoría pueda escribir de qué parte de Latinoamérica nos está escuchando. Si es de Europa, tal vez nos hablan desde España, o de Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, México. Escriban tal vez en el chat interno para poder mencionarlos. Morelos, ¿qué tal? Interesante. De El Salvador. Escriban de qué país, de qué parte de Latinoamérica nos escuchan para que el maestro Facundo los pueda leer. Iniciamos. Damas y caballeros, muy buenas noches. En esta ocasión tenemos un tema muy importante
que hablar con todos ustedes, donde tenemos un gran ponente con una amplia trayectoria en el área de la oratoria, la argumentación y el debate, que nos va a hablar sobre la comunicación efectiva para los profesionales del hoy, es decir, la oratoria para los profesionales del hoy. Alcides Facundo Silva es egresado y bachiller en Ciencias de la Información por la Universidad Mayor de San Marcos, campeón de debate del primer torneo interpartidario del año 2018, campeón del primer concurso nacional de oratoria Presidente Alan García en el año 2019, campeón del concurso nacional de oratoria de adultos. Ese es uno de los poquitos tantos logros que él tiene, porque si tuviera que mencionar toda la trayectoria y todos los campeonatos que él ha ganado, creo que me tomaría como media hora. Facundo Silva es una persona que conozco desde muy joven y es un maestro de la oratoria, es un gran orador, es una persona que da muy buenos discursos con grandes cantidades de personas, de las cuales estoy seguro van a aprender demasiado en esta ocasión. Alcides Facundo Silva, para nosotros, de parte de la Academia Indoamericana de Debate y Educación, muy orgullosos de tenerte en esta ocasión, en esta charla, en esta transmisión virtual, donde el público y los participantes van a aprender mucho. Un fuerte abrazo, Facundo Silva, el micro es tuyo. Muy buenas noches a cada uno de ustedes que se conectan a través del fanpage. Quiero comenzar con una frase y agradeciendo a Jonathan Ayala en especial. Si no comunicas, otros lo harán por ti. Permítame presentarme, soy Alcides Facundo. El día de hoy voy a hablar de un tema tan importante para cada uno de ustedes: la comunicación efectiva para los profesionales de hoy. En especial, como la mayoría ya escuchó la presentación, soy profesor de oratoria, liderazgo y argumentación. A lo largo del tiempo he practicado el debate, soy egresado de San Marcos. Para mí es un gusto compartir el conocimiento que tengo y además aprender de ustedes a través de las preguntas, y siempre estamos aprendiendo. Hoy, señoras y señores, vivimos en una época del conocimiento y la información, en donde nos permite y plantearnos desde un principio fundamental a cada uno de ustedes. Nos guste o no nos guste, siempre menciono esto, nos guste o no nos guste, aquel que sabe hablar siempre va a tener una pequeña ventaja por encima de los demás. ¿Qué quiere decir? Que no importa si tú estás en presencial o virtual, si no sabes comunicar lo que tú conoces, vas a estar al mismo nivel de los demás. Entonces, vamos a comenzar a explicar la comunicación efectiva para los profesionales de hoy. Haciendo las definiciones pertinentes, comenzaré. Entonces, ¿qué entendemos por comunicación para cada uno de ustedes? Es el medio del que se vale la mayoría de la gente, los profesionales, administradores, gerentes, líderes de información y comunicación, cualquier persona profesional en el ámbito académico. La comunicación generalmente tiene dos finalidades principales. Se traduce en planear objetivos a un lenguaje que conlleve a una acción con sus colaboradores, con sus compañeros. Saber comunicar significa saber relacionarnos con nuestro entorno que nos rodea. Entonces, la comunicación es el medio la cual nos permite comunicar y alcanzar nuestros objetivos. Ahora, vayamos. Comunicación existe cuando la persona influye en el comportamiento de la otra, aún a veces sin hablar, aún a veces sin mencionar ninguna palabra. Nos estamos refiriendo claramente a la expresión no verbal, ¿de acuerdo? A la expresión no verbal. Cuando hablamos de expresión no verbal, nos estamos refiriendo a la expresión a través de gestos, a través de miradas, a través del movimiento de las manos, que vendría a ser los ademanes. No basta emitir bien un mensaje si no es recibido. No se entiende la comunicación cuando no ocurre aquello. Pero recordemos que comunicación efectiva no significa solamente hablar bonito, sino significa que nuestra audiencia nos entienda el mensaje que nosotros queremos impactar. ¿De qué nos sirve tener conocimiento si no podemos expresar lo que conocemos de una manera adecuada? Entonces, vamos a pasar a otro punto importante que nosotros debemos entender para que así nos quede claro. Niveles de la comunicación efectiva en un mundo globalizado. Existen dos tipos: nivel intelectual y nivel emocional. Acá queremos entrar a detalle en especial. Nivel intelectual
es el lenguaje verbal, a través de los datos, a través de la información, a través de las estadísticas, a través de los argumentos que nosotros queremos transmitir. Pero vayamos al segundo punto, que es uno de los más importantes el día de hoy, en esta era de la información, en esta era de la digitalización, en esta era de todo es virtual, el nivel emocional. Vivimos del lenguaje no verbal, vivimos de las emociones. Hoy hablamos de un conocimiento intelectual, de un conocimiento emocional, que la mayoría de la gente no maneje el aspecto emocional. ¿De acuerdo? La mirada, el tono de la voz, los gestos que tú quieres comunicar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tiene que haber una complementación entre el nivel intelectual y el nivel emocional. Porque muchas personas, muchos gerentes, muchos líderes han fracasado o hemos fracasado por no tener la capacidad emocional de saber manejar las situaciones o de no saber comunicar activamente y que nuestra gente, nuestro entorno, en qué objetivo queremos lograr. Entonces es importante equilibrar estas dos fuerzas entre el nivel intelectual y el nivel emocional. Cuando hablamos de nivel emocional es bastante profundo este tema, pero claramente vayamos a lo más cercano del lenguaje verbal, a través de la mirada, a través del tono, a través de los gestos, como nosotros queremos convencer, como nosotros queremos llegar a esa gente que nos está escuchando, a esa gente que quiere escuchar ese mensaje. Entonces, vayamos a otro punto importante: barreras de la comunicación. Falta de planeación en el lenguaje, en la comunicación efectiva. La mayoría de la gente no planea lo que quiere transmitir, no planea qué va a decir. Y entonces es por ello que no logra alcanzar su objetivo. ¿De qué te sirve que hables bonito? ¿De qué te sirve que tengas buena entonación? Pero si tú no has planeado lo que vas a decir. Pero eso, ¿qué conlleva? A que tú, antes de comunicar, antes de emitir tu mensaje, hayas hecho una investigación. Hayas hecho cuál es el proceso el cual tú vas a explicar la información que tienes. Entonces, mucha gente hoy en la comunicación, hoy en la oratoria, te dice que tienes que hablar de esta forma, tienes que entonar de esta forma, pero perfecto, eso es importante. Pero si no te enseñan el método de investigación, el método de organización de la información, no vas a lograr tu objetivo, no vas a lograr una comunicación efectiva. Entonces, otro de los puntos importantes es diferencias de culturas, diferencia de las normas, a qué tipo de público te comunicar dentro de tu organización, dentro de tu institución, de acuerdo a cuál es el enfoque que esperas, deficiente retención de nuestra audiencia, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta la desconfianza que puede haber entre nosotros. Vayamos a algo importante. Necesitamos que entendamos que la comunicación efectiva, lo que decimos en el lenguaje verbal, quiere decir en las palabras que nosotros transmitimos. Es el 7% de tus palabras es el que impacta en tu audiencia. Solamente el 7% es lo que dices, se le retiene o le llega a la mente de tu escucha. Vayamos, ¿cómo lo decimos? La forma como nosotros queremos imitar ese mensaje, quiere decir el tono de voz en el cual nosotros queremos decirle a aquella persona, es el 38%. ¿De acuerdo? Tus palabras, un 7%. El tono de la voz que tú quieres que esa persona haga algo es el 38%. El lenguaje corporal, es decir, la expresión corporal, los ademanes, los gestos, las miradas, es el 55%. Para recapitular, lo que decimos con las palabras, lo que estoy diciendo, a ustedes les va a quedar. El 7% de la comunicación efectiva, las palabras representan el 7%. ¿Cómo lo decimos? Ese tonito de voz, ese tono de voz es el 38%. El lenguaje corporal es el 55%, lo cual nosotros queremos impactar en nuestro público, en nuestra generación, en nuestros colaboradores, es importante. Entonces, en conclusión, llegamos
que a lo largo de este tiempo, el 93% de nuestra comunicación no está compuesta por palabras. El 93% de nuestra comunicación efectiva no está compuesta con palabras. Está compuesta a través del tono de la voz, del matiz de la voz que tú quieres impactar, del lenguaje corporal, y es como tu rostro, como tu cuerpo expresa esa comunicación. Recordemos que el lenguaje no verbal o la comunicación no verbal o la expresión corporal es que te ayuda a reforzar el mensaje que quieres comunicar. ¿De acuerdo? Aquí en la comunicación efectiva, más adelante vamos a ver cómo lograr una buena comunicación efectiva. Entonces, estamos viendo los puntos importantes de la comunicación. Ahora, técnicas de una comunicación efectiva. Lograr la sintonía comunicativa, ya que todos adicional nos comunicamos, sea verbal o no verbal. Entonces, algo importante para tener una buena comunicación efectiva es la postura. Es como tú te estás mostrando al momento de hablar, sea un compañero, sea como tú has parado. Eso te demuestra la confianza, la seguridad, la prepotencia que quiere comunicar. La forma como se para, cómo está la postura, si está sentado de tal forma, tú ya te das cuenta cuál es el mensaje que te quiere transmitir. Para una comunicación efectiva es importante tu postura. Ahora, segundo punto, la voz, el tono, cómo quiere comunicarte y sobre todo el volumen, lo cual te está diciendo ese mensaje. ¿De acuerdo? El volumen es importante para una comunicación efectiva. ¿De qué te sirve que tengas una buena entonación? Pero si tú no regulas ese volumen, no va a llegar a esa emoción, a ese sentimiento, a ese impacto, a ese efecto que quieres que logre esa persona. Entonces es importante, lo cual la mayoría de la gente hemos perdido. Otro punto de las técnicas de comunicación efectiva es el contacto visual. Hoy en día, señoras y señores, el contacto visual se ha perdido porque a veces nosotros estamos comunicando y estamos mirando a otro lado. Entonces hay que recuperar esa esencia, el contacto visual, ¿sí? Si la mayoría, por ejemplo, en transmisiones virtuales, en plataformas, la mayoría está que escucha y está haciendo otra cosa. No es porque no haya un impacto, sino porque falta un interés. Vayamos, el modo en que ocupamos en nuestro espacio, es cómo estamos nosotros recepcionando y concentrándonos para recibir ese mensaje. Ahora, técnicas de comunicación efectiva, escuchar de verdad es uno de los principales modos con el que transmitimos y aceptamos y el respeto a quien nos está hablando. Escuchar significa ser capaz de hacerlo sin criticar. Eso es lo que la mayoría nos falta en la comunicación efectiva. No sabemos escuchar. Nos están comunicando y nosotros ya estamos pensando en qué decirnos. O ya estamos pensando en qué aconsejar, o en discutir, o en convencerlo con lo que nos está diciendo. Escuchar significa ser capaz de hacerlo y entenderlo y sentirlo para recién dar una respuesta. Los excelentes negociadores suelen escuchar el doble de lo que hablan y utilizan esa técnica como de resumen para hacer preguntas y clarificar cuál es el enfoque que quiere hacer. Los negociadores tienen un objetivo y la primera capacidad de alguien que sabe negociar, sabe escuchar, ¿de acuerdo? Alguien que sabe debatir, la primera ventaja es escuchar para así poder refutar. Entonces la comunicación efectiva es la escucha activa. Escuchar con atención no significa percibir no solo las palabras de lo que nos acaba de decir el interlocutor, utiliza sino también toda esa gama de señales, porque alguien nos puede estar hablando un mensaje bueno, pero nos estamos perdiendo de esa comunicación no verbal, de ese impacto que nos quiere dar.
Entonces, es imprescindible que nosotros manejemos ese punto. La importancia de la comunicación efectiva en un mundo de hoy es, en un mundo que se está desnaturalizando, las habilidades de comunicar, entre otras, garantizan el buen paso de la teoría a la práctica, de no perder esa esencia comunicativa como seres humanos. La comunicación refuerza las funciones de liderazgo para cumplir un objetivo. ¿De acuerdo? Es a partir de aquellos objetivos que nosotros explicamos a nuestra gente, a nuestros colaboradores, es que se llega a tener un objetivo. Es importante que en todo proceso de comunicación se logre ese objetivo. Facundo, creo que se paralizó tu video. Te estoy enviando solicitud. Unos minutos, chicos, por favor. Creo que hay unos inconvenientes que está pasando el profesor Facundo en un par de minutos. Ok, vamos a proseguir. Las disculpas del caso, hubo una pequeña interrupción. Entonces, veníamos explicando, es importante que todo proceso de la comunicación, la autoconciencia y el autocontrol, para tener un buen impacto. Vayamos a algo importante. Vamos a entender qué es realmente la comunicación efectiva. Realmente lo único que hacemos en la vida es comunicarnos, y la calidad de la vida va a depender cómo nos relacionamos con el otro. Y para eso tenemos un mecanismo que es la comunicación. La comunicación es algo que no se va a poder evitarlo. Hasta cuando intentas no comunicarte de una forma directa, aunque sea corporal, te estás comunicando. Hasta cuando tú callas, hasta cuando no te comportas de una manera determinada, también estás mandando esa información. Estamos continuamente mandando información en todos los sentidos. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que esa comunicación sea realmente efectiva? Porque de aquello estamos hablando. ¿Cómo hacemos para tener una buena comunicación efectiva? ¿Cómo podemos hacer para que el otro nos entienda perfectamente? ¿Cuál es la naturaleza interna de nosotros? Este es el desafío de tener una buena comunicación efectiva. El desafío no es comunicarnos. Comunicarse es imposible de hacerlo. Ahora, hacer efectivamente que tu mensaje llegue de una forma clara y poder entenderlo requiere de estos aspectos que voy a mencionar, y espero que lo practique. Requiere de una escucha activa. La comunicación efectiva requiere de una escucha activa. En este sentido, todo el mundo piensa que escucha, pero no lo hace. Esto de la escucha activa, se ve mucho que personas que no han terminado de hablar ya están diciendo qué es lo que piensan. Se están perdiendo todo ese trayecto porque están pensando qué decir todo lo que tú estás comunicando. Entonces, para desarrollar la comunicación efectiva es importante una escucha activa. Escuchar no es algo fácil, es bastante complejo. Escuchar se supone estar receptivo a la información del otro, bajando los juicios, las interpretaciones de los que nos quiere decir la otra persona, o simplemente
escuchar un tiempo, escucharle y reflexionar y comunicar de ti, de todo lo que entendiste. Se nota mucho cuando no hay una comunicación efectiva por los peros que nosotros respondemos. Sí, pero que nos encontramos cuando a veces dices sí, pero esos peros es que no nos permiten que haya una comunicación realmente efectiva. Ahí estamos anulando la comunicación, la esencia misma de comunicarnos. Pero hay tres formas importantes de comunicarnos que todo el mundo puede conocer, pero que no la aplicamos. Una comunicación pasiva que la mayoría hace. No entras en comunicación con la otra persona y dejas que fluya por el otro lado. Esa es una comunicación pasiva que siempre está presente. Alguien te está hablando y tú estás dejando lo que habla. Entonces, ese es un tipo de comunicación pasiva que tiene la sociedad. Existe también una comunicación contraria, que es la comunicación agresiva, donde tú te impones. No, lo más importante es lo que yo pido, lo que te quiero comunicar. Esa es la comunicación contraria, donde tú te impones, donde tú estás a la defensiva de lo que le dice el otro. Vamos viendo dos tipos de comunicación efectiva para lograr esta comunicación efectiva. Entonces, vayamos. La comunicación asertiva es la que defiende tus propios intereses sin atacar al otro, donde escuchas de una forma equilibrada, al mismo tiempo que das, donde estás abierto a la posibilidad del otro, sin ceder la tuya. Pero para lograr una buena comunicación efectiva, existe y debemos practicarlo. Una comunicación efectiva hace que tu comunicación sea realmente efectiva. ¿A qué me estoy refiriendo? Donde al otro le llega que se entienda invadido, donde no se siente invadido cuando tú estás dando tu mensaje y que lo aportes de tu parte, que sea respetado el punto de vista del otro. Te invito a ti que me estás escuchando a vigilar cuántas veces tú has respondido sí, pero. Claro, pero estamos condicionando, estamos poniendo un alto a esa comunicación. Entonces, te invito a cambiar esos peros. ¿Cómo puedo cambiar esos peros para lograr una buena comunicación? Lo que acabas de decir, y me gustaría añadir a lo que mencionaste. Me gustaría añadir a tu propuesta. También creo que se debe tocar este tema. Podemos hacerlo a través de esta manera. Esta es una forma asertiva de comunicarnos. Entiendo lo que me dices. Lo he sentido y me gustaría añadir que, ¿de acuerdo? Que mi postura es esta. Entiendo lo que me estás diciendo, pero me gusta añadir que mi postura es esta. En ningún momento estamos anulando ese tipo de comunicación. Estamos integrando la posibilidad de un espacio común de entendimiento. Esta es una comunicación efectiva. Hace falta una escucha activa. Una comunicación asertiva es donde tú aplicas la comunicación efectiva con una escucha activa. Para lograr realmente esta comunicación es importante que nosotros desarrollemos escucha activa, desarrollemos esa comunicación afectiva. Pero eso va directamente al poder de las palabras en tu comunicación efectiva. Para tener una buena comunicación efectiva, no solamente necesitas tener una comunicación, una escucha activa, ¿de acuerdo? También necesitas el poder de las palabras para lograr comunicar. Las palabras tienen un poder y son un gran instrumento para concrear. Al salir de tu boca, las palabras con fuerza, seguridad y poder se convierten en algo positivo. Depende del impacto. La importancia de aquello es donde podemos lograr. Es por ello que nosotros, cuando queramos desarrollar una comunicación efectiva, antes de hablar hay que pensar lo que nosotros queremos comunicar. De igual manera,
el poder de la palabra tiene gran relación con las emociones, con los sentimientos. De allí que cada ser humano le da la palabra, el matiz, el rasgo personal para impactar, para convencer, para persuadir a hacer algo. Según su propio concepto, según su visión. Por ejemplo, cada uno expresa con diferentes palabras el sentimiento del amor, de la realidad. Existen personas inexpresivas que callan sus sentimientos o que callan las respuestas que quieren dar. Una comunicación efectiva significa cambiar esa perspectiva. Procura no callar tus sentimientos, porque el poder de la palabra, el poder de la comunicación efectiva, con una sola palabra, tú puedes construir, tú puedes destruir a una persona o llenarla de felicidad o de tristeza. Sea oportuno al momento de comunicar. Entonces, hoy en la actualidad, una comunicación efectiva se da con una escucha activa, con estas técnicas que hemos venido desarrollando, en especial primordial. Además, considero que entiendo tu propuesta, pero me gusta agregar, me gustaría añadir, y aquí se viene un punto importante, lo que es la oratoria. La oratoria como mecanismo para una comunicación efectiva. Entonces, nosotros estamos tratando de una comunicación efectiva, ¿de acuerdo? Antes de comunicar, nosotros debemos de planear lo que nosotros queremos decir. Eso es lo que he llegado a la conclusión. Más bien, muchísimas gracias por escucharme. Ahora pasamos a la sesión de preguntas y Jonathan se encuentra ahí presente, si no me equivoco. Sí, son de 45 minutos, pero si deseas dar unos tips, tal vez en unos 10 minutos tal vez empezamos las preguntas, ¿ah? Perfecto, no estaba con el reloj acá. Perfecto, vayamos importante. Vayamos a dar algunos tips de oratoria, ¿de acuerdo? Porque dentro de la comunicación efectiva necesitamos tener un buen impacto en nuestra comunicación. Lo primero que nosotros, al momento de comunicar, de enviar nuestro mensaje a cualquier persona, es importante, el arma más poderosa de la comunicación efectiva, el arma más poderosa de un orador es la palabra. Cuando hablamos de palabras nos referimos a la información. La información es la cultura que nosotros queremos comunicar. Otro punto importante que nosotros debemos entender es la entonación, el cual el mensaje que nosotros queremos comunicar, que nosotros queremos impactar. Algunos preguntan, profesor, ¿cómo hago para tener una buena entonación al momento de comunicar? Lo que nosotros debemos practicar siempre es poesía. La poesía es que nos va a ayudar a que nosotros tengamos una buena entonación. ¿De acuerdo? Si nosotros no leemos poesía, no revisamos aquello, no nos vamos a lograr que nuestro mensaje tenga poder. La poesía te hace sentir lo más profundo y al momento que tú estás comunicando, tú vas a lograr ejecutar lo que quieres hacer. La poesía te ayuda a la entonación. Pero cuando nosotros tenemos problemas de que no nos entienden lo que nosotros queremos comunicar, hay técnicas para una buena articulación de las palabras. Una buena articulación de las palabras significa que nuestra audiencia se escuche, no sé lo que nosotros queremos comunicar. ¿Cómo logramos algo sencillo? A través de trabalenguas, ¿sí? A través de trabalenguas nos ayuda a que nuestro mensaje tenga impacto. Segundo es a través de un lápiz o lapicero, o algunos lo llaman pluma, o no sé, en diferentes aspectos, poner de forma genial y hacer lectura en voz alta. ¿De acuerdo? Eso nos va a ayudar bastante a que nosotros hagamos entonación. Y segundo punto importante, debemos investigar el tema que nosotros impactamos. Primero, cuando nosotros vamos a salir al público, plantearnos cuál es el objetivo que nosotros queremos trazarnos. ¿De acuerdo? Si un orador, un ponente, sin un objetivo claro, es como un barco sin destino. Entonces, es importante. Nos guste o no nos guste, aquel que sabe hablar siempre, siempre va a estar por encima de los demás. No importa cuánto tu conocimiento sea, cuánto conozcas del tema, si no sabes expresar lo que conoces, vas a estar al mismo nivel
de los demás, y en un mundo globalizado, aquel que comunica una pequeña ventaja por encima de los demás. De verdad, muchísimas gracias por escucharme. Es un tema recontra amplio, he tratado de reducir. Muchísimas gracias. Vamos a las preguntas. Escuchamos Jonathan, por favor. Bueno, muchas gracias, Facundo. Damas y caballeros, si tienen alguna pregunta, duda o consulta que quieran hacer a través de la página de Facebook de Educamats, de la Academia Indoamericana de Debate, o en la caja de transmisión del Zoom, del chat, pueden ir formulándolas para poder alcanzarle al maestro Facundo, ya que tiene una amplia experiencia en ganar torneos de oratoria a nivel nacional. Empezamos con la primera pregunta. Ok, ¿cuál es la primera pregunta? 1 minuto. ¿Cómo puedo manejar los nervios y la seguridad al momento de hablar? Ok, es un tema bastante importante al momento. Primero, lo que siempre se recomienda como básico, como estrategia, es a través de la autosugestión. Es sencillo. La autosugestión significa trabajar con el inconsciente, con uno mismo, con la automotivación. La automotivación es saber reconocer. Primero, el primer punto es que reconocemos que somos nerviosos al momento de comunicar. Segundo, preguntarnos en qué momento comenzó ese nerviosismo cuando nosotros nos paramos frente al público. Una vez que has identificado el segundo punto, que es cuando comencé a sentir tanto nervios y debido a qué, pasamos a la tercera estrategia, que es la autosugestión, la automotivación de valorarme. ¿Por qué yo no puedo comunicarme? ¿Y por qué los demás sí? Entonces, yo puedo, yo tengo esa capacidad, no soy mejor que los demás, ni tampoco peor de que los demás. Entonces, vayamos a una autosugestión. Cuarto punto es trazarte un objetivo. ¿Qué voy a lograr poniéndome nervioso? ¿Y qué voy a lograr no poniéndome nervioso? Ojo, pero eso nos ayuda a que nosotros controlemos la ansiedad, los nervios, más no eliminarlo, ¿sí? Porque mucha gente te dice, te voy a enseñar a eliminarlo. No, antes que comience una ponencia, antes que comience un concurso de oratoria, un concurso de debate, siempre estamos nerviosos, porque los nervios son inherentes al ser humano. Entonces nosotros deberíamos aceptarlo, que siempre vamos a estar nerviosos, pero al momento de comunicar, al momento de salir al frente y decir, yo puedo, soy el mejor, sé que puedo hacerlo, y listo. Y otra estrategia es pensar en alguien importante de tu vida. Puede ser en la persona que más amas en la vida y sales al escenario, te pones al frente de la computadora con toda la energía del mundo y ya está. Otro punto importante es la energía que tú le pones al momento de hablar. ¿De acuerdo? Al momento de hablar. Si tú estás ansioso y me hablas con un voz más bajita, así que te quiebra la voz, peores. Entonces tú trata de ponerle energía, hablar más fuerte si es posible. Ojo, no gritar, sino a levantar un poco la voz para que así no se note el nerviosismo. Otra estrategia es que tú te pares frente al espejo. Yo puedo, yo soy el mejor, tengo esa capacidad, pero no digo que vayas al mundo y le digas que eres el mejor, sino que te demuestres a ti. Eso son lo que nos va a ayudar, porque no existe de qué me sirve que tengas en la mejor escuela, con el mejor profesor, si tú no pones de acuerdo, siempre practicar y motivarte. No esperes que alguien venga a decir lo importante, lo maravilloso que eres para el mundo, para alguien, para que estés seguro de ti mismo. Comienza por ti mismo esa valoración, ¿sí? No hay otra motivación más fuerte en el mundo que tu propia valoración, que tu propia motivación, ¿sí? Vayamos a otra pregunta, por favor, a ver si tenemos. Gracias, Facundo. ¿Puede considerarse una interferencia el hecho que un orador tenga muletillas? Sí, las muletillas son producto, uno puede ser nerviosismo, otro que ya nos hemos acostumbrado. Pero ¿cuál es la técnica para eliminar las muletillas? Recontra sencillo, conectores lógicos. Además, conectores lógicos, ¿sí? Eso nos ayuda a eliminar las muletillas, porque decimos, cuando yo dictaba las clases de oratoria, contaba cuántas veces decía o mencionaba el estudiante, esas son las muletillas más comunes. Pero ¿cómo lo eliminamos? A través de conectores lógicos. Además, también, en consecuencia, por lo tanto, ahí está la práctica de los conectores lógicos y los sinónimos para no lograr, para no tener, no mencionar
las muletillas. Por ejemplo, lo que normalmente estamos acostumbrados a decir profesor, 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 maestro, docente, instructor, guía, pedagogo, etc. Entonces ahí está la temática que nosotros debemos manejar. Primero, sinónimos. Segundo, conectores lógicos. Y así, paulatinamente, vamos a ir reduciendo las muletillas. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Algo interesante lo que mencionas de que usemos conectores lógicos y emplear bastantes sinónimos, que se traduce como leer bastante también. Muy bien, Sí. continuamos con la siguiente pregunta. Consejos para mantener los nervios mientras comunico un mensaje cuando doy una exposición. Hasta el más experto tiene nervios. Sí, eso es importante que nos acaba de decir Jonathan. Todos tenemos los nervios, ¿de acuerdo? Tenemos los nervios. Pero al momento de que nosotros, primero que nosotros debemos que estudiar el tema. El tema primero es, ¿qué vamos a decir y cómo lo vamos a decir? Pero ¿qué pasa si me olvido una parte? ¿Qué hago? La mayoría se queda callado o dice disculpen. No, tú tienes que seguir tu exposición, ¿sí? Para eso están los conectores lógicos. Además, también, si te olvidas una parte que es importante, tú lo vuelves a repetir al momento que te acordaste de esa sesión. Por eso es que tú tienes que estructurar. La mayoría de la gente en las escuelas te enseñan cómo decirlo, pero no te enseñan lo que vas a decir. Entonces es importante y hay que equilibrar esas dos fuerzas. Te tienen que enseñar a investigar lo que vas a decir, cómo estructurar a través de estadísticas, y ya una vez que tienes aquello, entonces practicas cómo lo vas a decir. ¿Y qué pasaría si te olvidas esta parte? Entonces allí entran los conectores lógicos, que es importante. No solamente los conectores lógicos nos ayudan cuando tenemos muletillas, sino también cuando nos olvidamos. ¿De acuerdo? Listo. Y como yo venía diciendo también, es la autosugestión o la motivación. Vamos, Jonathan, adelante. Pensé que había terminado. Otra pregunta es, ¿cómo lograr captar la atención de nuestro público? Algo que yo también recomiendo, ya que tú tienes más experiencia que yo en oratoria y más logros, tengo que aceptarlo y admitirlo, más reconocimiento y trofeos en oratoria que yo. Algo que yo considero que la mejor forma, tal vez una de las tantas, es de poder captar la atención del público es con un buen story. ¿Qué nos puede decir al respecto? No te escuché, discúlpame. ¿Cuál es la mejor forma de captar la atención del público? Yo considero que podría ser un story. No necesariamente un texto o decir palabras, sino tal vez usar elementos en la oratoria. Ok, muy bien. En especial, para lograr impactar en nuestra audiencia, en nuestro público, es el exordio, ¿no? El exordio que anteriormente se llama, que es la introducción, el impacto. Puedes comenzar con algo simple, con una frase célebre, eso es lo que normalmente lo hacen, pero algo importante es que nosotros debemos empezar utilizando objetos, ¿de acuerdo? Utilizando objetos para llamar la atención, ¿sí? Para lograr impactar al público, debemos utilizar objetos para llamar la atención. O tú te toca presentar, puedes comenzar 3 aplausos, 3 minutos, 3 mujeres en este momento en el mundo probablemente han sufrido agresión sexual o X tema. ¿Qué has hecho? Has impactado con 3 aplausos. 1, 2, 3. 3 segundos han pasado y 3 mujeres están muriendo en este instante. Y la justicia no hace nada. Público en general, muy buenas noches. El día de hoy voy a hablar de un tema tan importante. Pero eso tiene que ir acompañado con la entonación. ¿De acuerdo? Punto 1, utilizar objetos. 2, frases célebres. Y 3, contar anécdotas. ¿De acuerdo? Pero que tengan bastante impacto. ¿De acuerdo? Y lo último, lo no recomendable tanto, pero se me hace mención, es que la mayoría comienza con un chiste, pero eso tienes que tener bastante experiencia, porque si no cuentas el chiste y nadie se rió, solo el profesor. Ni Firulai se ríe y ya está. Por eso hay que practicar siempre el chiste que nos puede lograr hacer una mala pasada, ¿no? Pero siempre le recomiendo utilizar objetos, utilizar cualquier cosa, por ejemplo, para que así el público impacte, ¿sí? Pero hoy un orador te exige bastante porque la información está a un clip, pero ya depende de uno la diseminación de la información o información selectiva, pero más importante es la entonación de la voz que lo pones al momento de comunicar y tu expresión corporal. Adelante, Jonathan. Muy bien, muchas gracias, Facundo. Y muy cierto lo que dices, de que debemos usar elementos en la oratoria. Yo recuerdo una conferencia, una charla que tuve, un amigo que tuve, y él empleó una rosa, alegando que la rosa era
algo semejante, similar a lo que es la mujer, de bella y de hermosa, pero también tiene sus espinas. Pero también agarró en otro orador, tal vez habrás visto, lo que han usado, un lapicero. Con este lapicero puedes escribir los versos más hermosos, pero con ello también puedo apuñalarte y causarte daño. Esas técnicas sirven bastante. Ahora quiero que pasemos un diálogo entre tú y yo, de acuerdo a las preguntas, ya que queremos aprender más de ti, sinceramente. Tú tienes una voz excepcional, una entonación que realmente es hable. ¿Cómo podemos hacer que nuestra entonación, que muchos de los oradores que recién están empezando en el mundo de la comunicación, quieren mejorar su entonación, quieren mejorar su voz, porque muchas veces cuando salen a hablar frente al público, y es más, viendo la cámara, hablan bajito, bajo, hablan muy bajito. Ahorita, digamos, un ejemplo sería, mi nombre es Jonathan. ¿Cómo mejorar nuestra entonación en tiempo de pandemia? Es una excelente pregunta, ¿de acuerdo? Es una excelente pregunta y maravilloso. Lo que nosotros no debemos olvidar dentro de un orador se caracteriza por la naturalidad, ¿de acuerdo? La naturalidad. Hay mucha gente, muchos estudiantes que me decían, profesor, quiero hacer su entonación. Le decía, no, tú tienes que buscar tu naturalidad, ¿de acuerdo? Un orador jamás debe perder esa esencia, esa naturalidad. Segundo, ¿cómo podemos mejorar que tengamos una excelente entonación o que tenga un mayor impacto? Es a través de la poesía, ¿sí? Si nosotros trabajamos a través de la poesía, nos va a ayudar un montón. Si el momento que dice la poesía triste, tú tienes que hacerlo más triste, si dices un poco molesto, molesto. Otro es a través de la gesticulación, que si bien es cierto, ya habrán escuchado algunas conferencias, tú practicas frente a un espejo con cólera, yo puedo, con alegría, yo puedo, con tristeza, yo puedo, y así sucesivamente vamos a lograr esto. Otro de los puntos importantes es con un lapicero en forma lineal acá y practicas en voz alta los trabalengos que te ayuda también a que mejores una buena entonación. Y también la buena entonación va relacionada directamente con tu respiración, la respiración diafragmática que tú tienes que hacer para que logres impactar. Ahí tenemos a Harvey, donde está el lapicero perfectamente y puedes hacer lecturas en voz alta para lograr. Entonces, para tener una buena entonación es practicar la poesía. ¿De acuerdo? La poesía nos va a ayudar un montón, de verdad, a que tengamos una buena entonación. Por ejemplo, yo siempre hago uno de los poemas de César Vallejo. Hay golpes en la vida tan fuertes, golpes como el odio de Dios, si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposar en el alma, yo no sé. ¿De acuerdo? Y eso te va a ayudar a que tú tengas una buena entonación, a que tú vivas, a que tú sientas, ¿de acuerdo? Pero tampoco exageremos, si no vayamos a la naturalidad, ¿de acuerdo? Eso es importante, la poesía nos va a ayudar bastante, 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 ¿sí? En especial cuando hagamos poesía, entremos en ese personaje, caractericémonos de ese personaje. Recuerdo un concurso de debate, me tocó dar un discurso sobre que yo era Velasco Alvarado, ¿de acuerdo? Si la mayoría, algunos no conocen Velasco Alvarado, es un militar y tuve que dar el discurso como Velasco y tuviste que escenificar. También a veces te tocó hacer de una chica en una competencia nacional de debate. Pero es importante que nosotros practiquemos la poesía, eso nos va a ayudar a que tengamos una buena entonación. Muy bien, muchas gracias, Facundo. Tal vez los que estén ahora escuchándonos, tal vez puedan replicar las prácticas que nos dice Facundo, el lápiz en la boca, la textura. Y hay una gran una brevísima que le puedo dar yo ahora, es como yo lo llamo, 3x3. Respiras, aguantas el aire acá en el pecho, no en el diafragma, sino en el pecho, aguantas todo lo que puedas. Cuando creas que no puedes aguantar, botas el aire como un hilo delgadísimo. No botes así, porque ya perdiste el ejercicio, sino como un aire delgadísimo. Los pulmones, Facundo muy bien saben, son como unos globos. Sin salir una bolsa, nuevecitos, tienen una forma inicial. Practicas y ese globo va ampliando su capacidad. De igual forma funciona con nuestros pulmones. Practicamos y nuestra capacidad pulmonar se amplía. Muy bien, Facundo, muchas gracias. Y hay más preguntas, lamentablemente, pero nos gusta responder al público que tiene unas preguntas muy interesantísimas. ¿eh? Acá nos dicen un tema muy importante que muchas personas no saben cómo solucionar, no saben qué hacer en esos casos. ¿Qué recomendación nos darías cuando nos quedamos sin palabras o a veces nos olvidamos qué decir? ¿Qué recomendarías tú, Facundo, en tu experiencia? Sí, los dos temores más grandes de oradores, el primer temor más grande es que
nos quedemos la mente en blanco, ¿de acuerdo? Este es uno de los temores bastantes que todos tenemos en miedo. Ahí es donde entra a tallar, que es recontra sencillo, el tema de los conectores lógicos. No sé qué decir, también digo, además, en consecuencia, y con esos conectores ya es que es la hilación. Ahí entran los sinónimos, ¿de acuerdo? Eso, ¿por qué la mayoría nos quedamos en blanco al momento de comunicar? Es porque no hemos tenido primero una buena preparación. Segundo, no nos hemos preparado en caso que me olvide qué puedo decir. Puedes acordarte de una estadística. Además, el 35% de la población vive tal. Entonces tú ya rellenaste ese vacío y mientras pasa ahí tienes que controlar tu respiración. Porque cuando tú te quedas vacío, tu respiración o tu corazón se acelera a 1000. Tú tienes que ir mentalmente tranquilo. Una estadística que dice, según la Organización de las Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, entras la estadística, pero que sea real, tampoco no van a exagerar e inventar cualquier cifra de llenar ese vacío. Entonces creo que esa es la estrategia, utilizar los conectores lógicos, además, consecuencia, por lo tanto, en conclusión, en resumen, lo que acabo de decir, o recapitulando, puedes decir, recapitulando, haces un pequeño resumen de lo que acabas de mencionar para que te acuerdes, ¿de acuerdo? Para que así no quede vacío, ¿sí? Ese es mi punto, lo que utilizo. Muchas gracias, Facundo. También algo que se puede hacer son las famosas pausas activas, el silencio psicológico, pero hay que tener cuidado con eso, chicos. Hay que mirar, si te olvidas de algo, queda mirando a tu público, manténlo en la expectativa, pero no te quedes mirándolo durante 5 segundos. Tengan cuidado con eso, y como dice Facundo, tengan su plan de contingencia, tengan algo, un as bajo la manga, donde te olvidaste de algo, ya sabes que en el supuesto caso que te has olvidado algo, Facundo no dice, usemos estadísticas, cifras, datos que podemos usar en el caso que perdimos la idea o la noción de lo que estamos hablando. Muy bien, Facundo, un tips, nos menciona acá, ¿qué tips? Pues una pregunta muy interesante, porque muy pocas veces nos han hecho esta pregunta. Tips para la vestimenta personal para hablar en público. Yo creo que depende de la ocasión. ¿Tú qué opinas, Facundo? Sí, todo depende de la ocasión, depende a qué tipo de público nos está, ¿de acuerdo? Pero siempre debemos no perder la informalidad, siempre lo formal, no, por ejemplo, un pantalón y una camisa o un polo normal. Tampoco, cito acá un ejemplo. Un ejemplo que me pasó a mí, fui a un concurso de oratoria y llevaba en mi mochila la camisa y todo, porque tienes que presentarte formal y se me bajó la camisa, ¿no? Se bajó terrible la camisa y entonces yo me presenté con polo. Y ahí entonces acabo de demostrar que no es la vestimenta la que hace al público, tu mensaje, sino el impacto que tú puedes dar a tu público. En esa ocasión acabé ganando el concurso, pero con polo, claramente, porque era una emergencia, pero el punto es el mensaje. Pero siempre no debemos perder esa esencia de comunicarnos, pero lo más importante es lo que tú vas a decir, ¿de acuerdo? Y la recomendación es que no perder esa formalidad, ¿de acuerdo? Porque tampoco, si de qué te sirve que tengas un buen terno, buena corbata, si no tienes un buen mensaje, no vas a impactar, no vas a ganar, vas a terminar peor de lo que está, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, se dice la primera impresión es tu imagen, pero si tienes la primera presentación y impactas bien y la segunda la pierdes a través de la palabra, es terrible, ¿de acuerdo? Lo importante puede decir no tan formal, ¿de acuerdo? No tanto lograste impactar positivamente, pero sí lograste impactar llamando la atención. ¡Wow! ¿Por qué ese orador no está como todos? Ya, llamaste la atención al menos, ¿de acuerdo? Pero ahora demuéstralo con el ejemplo de las palabras de tu mensaje, de tu impacto. Oye, muchas gracias, Facundo. Yo que recuerdo la premiación que se le hizo, premio Nobel, la entrega del premio Nobel que se le hizo a Gabriel García Márquez, él no fue interno, con crack, con vestimenta pingüinito, sino que él fue con una vestimenta propia de su país natal. Y eso es algo que yo creo que la vestimenta va de acuerdo al evento, a la situación. En ese caso, la institución que entregó el premio no te exige tanto, no es tan riguroso, sino que vayas vestimenta formal y con o una vestimenta nativa de tu propio país. Y para los eventos sí hay que tener en cuenta bastante eso, la forma, como vas a decir, si el torneo en que vas a participar, el torneo de oratoria donde vas a competir, exige que seas formal, saco, corbata, vestido, hay que tomar en cuenta ello. Porque creo que Facundo no tomaron en cuenta la vestimenta, pero porque su mensaje pesó más que la vestimenta. Y en ese caso hay que tener bastante énfasis. La vestimenta no determina el mensaje
importa bastante en un discurso. Chicos, si tienen preguntas, consultas, pueden ir haciéndole ya. Oye, Facundo, hay otra pregunta que nos dicen, ¿cómo puedo tener una buena presentación en la universidad? Porque, acá nos dicen, porque no es igual una exposición en una universidad que en una presentación, en un meeting, en una campaña, me dicen. Yo creo que diferentes tonos en ese caso, o diferentes formas de dar exposiciones. Perfecto, sí. En especial vayamos al lado académico, sí. Es un poco más el enfoque académico que debemos primero plantear cuál es el objetivo de mi exposición. Primero, definir la tesis principal para nuestra exposición. Definir qué es o a qué se refiere la tesis que nos han dejado para exponer, ¿sí? Para así, y segundo, limitar el tema que nosotros queremos exponer, ¿de acuerdo? Para no salirse de las directrices que nos dan. Primero es analizar bien la tesis o el tema que nos ha planteado. Segundo, limitar el tema, ¿de acuerdo?, de la investigación. Y tercero, plantearlo cuáles son los objetivos que debo demostrar a través de esta exposición. Con esos 3 puntos importantes, tú ya planeas. Ahora, ¿cuál va a ser la estructura de mi exposición? ¿De acuerdo? ¿Cuál va a ser la estructura de mi exposición? Lo primero, y otro punto importante, a través de una exposición académica o universitaria, no olvidar las estadísticas, ¿de acuerdo? Y las fuentes, ¿de acuerdo? Y la cita APA o no sé cómo APA al momento de exponer a través de las citas académicas. Entonces, eso es importante porque es diferente. Pero no perder la emoción al momento de comunicar, ¿de acuerdo? No perder esa expresión corporal. Entonces, tú te presentas, profesor, compañero y compañeros, muy buenas tardes. El día de hoy voy a hablar un tema tan importante. Puedes comenzar con una pregunta. ¿Saben ustedes cuál es la importancia del mundo globalizado, la sociedad de la información? Preguntas a alguien que está sentado adelante o a alguien, ya, genial. Ojo, y de acuerdo, ver la estructura, qué tipos de fuentes vas a utilizar, por ejemplo, qué tipo de fuentes académicas vas a utilizar para tu exposición. Creo que es un tema bastante aparte que se puede hacer una exposición completa sobre esta estructura, la cual debemos seguir, porque tienes que presentar en esa exposición las posibles hipótesis dentro de tu test, dentro de tu exposición. Ya me estoy pasando a metodología de la investigación, que es otro tema aparte. Jonathan, adelante. Bien, muchas gracias, Facundo. Ahora, hay otra pregunta. ¿Cuál sería la mejor técnica, cuál sería una buena técnica que podemos usar para el momento que nos toque improvisar un discurso? ¿Cómo podemos improvisar? Ok, ¿cómo nosotros podemos improvisar al momento de dar un discurso? ¿Cómo nosotros tenemos esa capacidad de poder improvisar? Es a través, primero, la primera estrategia es sinónimos. Sí o sí, los sinónimos es importante. Segundo, yo siempre, aunque algunos me dicen que parezco como loco, siempre recomiendo la poesía. Ahora, tercero es practicar tú con una palabra. Por ejemplo, tristeza. Con esa palabra tienes que practicar construir un discurso de 1 minuto. Entonces, eso te va a ayudar a que tú tengas una mayor capacidad de improvisación, ¿de acuerdo? Con palabras. A ver, tristeza, infierno, cielo, mundo. Tienes 1 minuto para escribir tu mensaje y luego decirlo frente al espejo. Y eso en otras situaciones que tú tengas que improvisar, tú ya tienes una estrategia, ¿de acuerdo? Creo que a través de esa práctica, porque con el circuito de debate siempre nos hacía. Tú salías al frente, te mostraban la palabra y tú con esa palabra tenías 1 minuto para construir un discurso y 1 minuto para decir tu discurso. Entonces, ¿cómo lograbas esa improvisación? Es practicando con cualquier palabra. Y entonces así vas a tener una mayor improvisación o mayor capacidad. Y segundo, que nunca, nunca, nunca olvides de leer. Si tú no lees, por más que tengas capacidad, seas el mejor orador, por más que seas un buen improvisador, vas a terminar mal, ¿de acuerdo? Así que la herramienta más poderosa de un orador es la palabra y la palabra es la información es la lectura. Acá nos pregunta desde el Facebook, ¿qué objetos se pueden utilizar? Yo creo que los objetos dependen del mensaje que vas a dar, creo. Si vas a dar un discurso religioso, predicando la palabra de Dios, el objeto ya no vas a llevar, pues, no sé, tal vez un palo simulando una agresión, ¿no? Yo creo que el objeto va de acuerdo al tema que vas a exponer. ¿Tú qué nos puedes decir, Facundo? Sí, el objeto que debemos utilizar al momento de nosotros comunicar
Entonces, importante, es qué es lo que queremos lograr el objeto y la relación directa que tiene que tener el objeto que nosotros estamos utilizando, ¿de acuerdo? Porque si no, no vamos a lograr impactar. Por ejemplo, si estás hablando sobre medio ambiente, pues, y esto es improvisado, ¿ya de acuerdo? Mi cinta que siempre utilizo. Acá puede estar imaginando, imaginen ustedes, un mapa mundi, y acá están todos los países. Tú sales al frente o estás virtual, ahí estás y cortas con una tijera y esto se cae, ¿no? Se cayó el mundo. Entonces tú comienzas diciendo, el mundo está en peligro, el mundo depende de este hilo. Las decisiones que tomemos hoy dependerá del futuro de nuestro planeta, ¿de acuerdo? Por eso depende a qué situación o qué tema estás exponiendo para que puedas lograr utilizar los objetos, ¿de acuerdo? Pero eso está en la capacidad creativa de un orador, porque yo te puedo decir, utiliza espadas, pero no vas a utilizar espadas para un tema religioso, para X. Tiene que tener una relación y una coherencia, estás diciendo, y con los objetos que tú vas a utilizar. Por eso es que tienes que tener bastante creatividad al momento de aplicar aquello. Muy bien, muchas gracias, Facundo. Acá nos realizan una pregunta, creo, ya que creo que es la última. ¿Qué libros nos recomienda? Yo creo que más que la práctica, pero también hay ciertos libros que realmente sirven, ¿ah? ¿Qué libros recomendarías tú, Facundo? Yo creo que uno de los libros bastante pioneros para Pido la Palabra, que es un libro recomendadísimo, que te ayuda bastante y te da los mejores tips, que es de Alan García. Bueno, Pido la Palabra, revísenlo, es una de las herramientas más poderosas. Pero, sobre todo aquello que los acabo de mencionar, ustedes llevan charlas, practiquen lo que los docentes los enseñan, practiquen, ¿de acuerdo? Pero esas prácticas, esas clases que los dan, que no solamente sean clases, ¿de acuerdo? Un docente se debe caracterizar no solamente por la palabra, sino a través del ejemplo y por resultados que sean reales. Y otro libro que también he recomendado, que Jonathan creo que sabe, Cómo ganar debates, también nos va a ayudar bastante al pensamiento crítico, ¿de acuerdo? Pido la palabra y Cómo ganar debates son dos libros importantes, y no sé si Jonathan creo que tiene ahí la lista más de libros importantes, ¿de acuerdo? Claro. Hay otro libro, yo sí me encanta la lectura. Otro libro que también le recomiendo es de Dale Carnegie, que es Cómo hablar en público y convencer a las personas de éxito. Ese es un libro muy bueno, demasiado bueno. Otro libro de Jaime Lertora. Es un libro, se titula Habla, pero que es un libro muy bueno, ¿eh? No tiene tanto ejemplos prácticos, no tiene mucha praxis, pero te da un panorama muy diferente que realmente me sirvió bastante. Esos 4 libros, para empezar, yo creo que darían un buen inicio para que puedan tener una buena perspectiva de cómo iniciar, porque la oratoria no es lineal, es decir, si tu profesor te dice que hagas esto, y si no lo haces, estás mal. Si dices eso, el profesor es que está equivocado. No es que hay una regla eterna en la oratoria. En la oratoria los métodos varían, cambian. Porque un libro te dice una cosa, no significa que vas a hacerlo toda la vida. Por eso en la oratoria, las cosas, los métodos, las estrategias, las acciones cambian. Acá nos dicen el diálogo del orador, de Cicerón, también muy bueno. Sí, ese es un libro bastante importante, discúlpame, Jonathan, que lo pueden buscar, Diálogos del Orador de Cicerón. Y una recomendación bastante importante para aquellos que quieren o gustan tener una excelente entonación. Ojo, como uno de los mejores oradores que yo tengo, aparte de Alan García y los otros, es Adolfo Hitler. Miren los discursos, sumamente, su expresión corporal, su entonación es muy buena. De acuerdo, también lean el libro Diálogos del Orador de Cicerón, que les va a ayudar bastante. Esas son mis recomendaciones. Y muchas gracias, Facundo. Creo que ya hemos terminado. También nos mencionan en el oratorio del Víctor Cari. Un libro, no lo recuerdo. Y también un libro que bueno, que dan bastantes tips, porque es un ejemplo para mí en los videos de YouTube, son las charlas TED. El libro, no me acuerdo el nombre sinceramente, charlas TED. Es un libro demasiado bueno que te dan de muy buenos tips. Lean eso, lean eso. Sí. Muy bien, Facundo, muchas gracias por esta charla tan importantísima, llena de conocimiento, de información y de buenos tips para todo el público que ahora te está escuchando a través de la plataforma de Zoom, Facebook Live de la Academia Interamericana de Debate y de Educamats. Estamos muy, muy agradecidos contigo de parte de Educamats y de todo el equipo por esta charla y esperamos poder contar contigo una vez más. Y acá nos hacen una última consulta. En Perú, ¿dónde puedo estudiar oratoria con ustedes? ¿Y qué cursos y
¿qué concursos hay para participar? Concursos creo que no hay muchos, pero a esa pregunta yo respondo. La Academia Indoamericana de Debate con EducaMats van a realizar el segundo seminario internacional de oratoria. El primer seminario fue un éxito total. Como les dije, tuvimos una inversión de 10 soles, nada más. Poquita inversión, y tuvimos aproximadamente 800 participantes entre Facebook Live, Zoom, una gran cantidad de participantes. En el segundo seminario de oratoria no van a ser 3 días como el primer seminario, van a ser más días, van a ser más horas y van a ser más ponentes. Yo creo que ahora estoy diciendo lo formal, Facundo, no me digas que no. Espero contar contigo, Facundo, para el segundo seminario internacional de oratoria que se va a realizar fines de noviembre. ¿Contamos contigo, Facundo? Sí, más bien, muchísimas gracias, de verdad, permíteme despedirme antes que me vaya. También agradecerte por la invitación y aquí públicamente quisiera pedir mi certificación del primer seminario que todavía no me llega, no sé qué ha pasado acá con la organización. Nada, es broma. En especial agradecerles a ustedes, de verdad, por el apoyo que me dan, agradecer a la Academia Indoamericana de Debate, a EducaMás y también saludar a John Figueroa que está desde Ayacucho y a todos los que me escuchan y a mi familia agradecerle un montón, de verdad. Gracias por la oportunidad y estaré en el segundo seminario participando con ustedes. Muchísimas gracias y también impartiendo clases. Creo que Jonathan tiene que explicar lo demás que corresponde. Muchísimas gracias por la oportunidad. Se va a dar todavía en el seminario, en el segundo seminario. Entonces, chicos, estén atentos a las páginas de la Academia Indoamericana de Debate y de EducaMats porque se va a anunciar y se va a dar la fecha, el formulario de registro para el segundo seminario internacional de oratoria, donde vamos a tener más ponentes, más días y más horas sobre oratoria, para los que desean iniciarse en este hermoso arte de hablar frente al público. Facundo, muchas gracias y gracias a los participantes ahora que están en las 3 plataformas conectados ahora con nosotros. Gracias, chicos. Un gusto tenerlos con ustedes. Gracias. Ahora sí, finalizo la transmisión. Facundo, no te vayas todavía.